Génesis capítulo número 6 del versículo 1 en adelante. Así que Pastor Juan Miguel, proceda con lo que Dios ha puesto en su corazón. Muchas gracias, siervo, que Dios te bendiga. Y como dijo el amado Michael, los que tienen su palabra, la Biblia, hermano, pueden ubicarse en el libro de Génesis capítulo 6. Y yo quiero por un momento compartir una historia muy conocida, pero quiero darte un punto de vista un poco diferente. Usted, si yo le menciono al hombre de la Biblia que es conocido como Noé, posiblemente usted lo primero que se le viene a la mente es una gran arca y un montón de animales entrando de dos en dos al arca. Pero estudiando la palabra, Dios me daba una visión un poco diferente, porque, bueno, ¿quién es Noé? Dice la palabra en el capítulo 6, en el versículo 1, que Dios le dice: he decidido destruir a toda la humanidad, todo ser viviente, todo lo que vive en la tierra será destruido. Noé, hazte un arca de madera. Pero yo trato de visualizar a Noé en ese momento, porque hay algo curioso. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, Él no te pregunta si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Cuando Dios quiere meterte en un nivel mayor, Él te va a procesar. Pero ni siquiera te pregunta, bueno, ¿estás dispuesto a pasar X o Y circunstancia para subir de nivel? Porque Noé era un hombre común y corriente. Tenía familia. Dice la palabra en el capítulo 5, versículo 18, que Lamec, su padre, tenía 182 años cuando engendró a Noé. Y dice en el versículo 30 que Lamec tenía 595 años cuando engendró hijos e hijas. O sea, Noé no era una persona sola. Él tenía un núcleo familiar, tenía hermanos, sobrinos, primos, todo un núcleo familiar. Pero Dios llega y lo convoca a él. ¿Pero por qué a él? Dice la palabra que Noé fue hallado justo y correcto delante de Dios, y que por esto halló gracia delante de Dios. Pero cuando Dios le dice a Noé: Noé, necesito que te construyas un arca, y usted ya conoce la historia para no entrar en detalles. Yo trato de visualizar el rostro de Noé, el gesto que él hizo en ese momento, porque dice la palabra que Noé fue obediente, que él obedeció el mandato, que no cuestionó absolutamente nada. Vivió un tiempo de su vida construyendo el arca que Dios le había dicho que construyese. Aproximadamente, según el registro bíblico, fueron 11 meses y 17 días lo que él duró construyendo esta arca. Pero yo digo, ¿qué pensaba Moisés? ¿Qué le pasaba por la mente? Él decía, bueno, Dios me dijo, construye un arca, todo ser viviente va a morir. Y él decía, ¿y mis hermanos? ¿Y mis sobrinos? Las esposas de mis hermanos, mis sobrinos, mi padre, toda la gente que me rodea, todo lo que tengo. Yo trato de ponerme en esa situación. Pero es que cuando Dios quiere tratar contigo, es contigo. No es con tu mamá, no es con tu papá, no es con tus hijos. Es a ti que te quiere meter en una formación para llevarte a otro nivel. Muchas veces vamos y corremos y contamos lo que no tenemos que contar. Pedimos explicaciones a las personas que no tenemos que pedir explicaciones. Cuando Dios trata contigo, te quiero dar un consejo que me lo dio mi pastor. Es el momento de refugiarse en Dios, independientemente de lo que estés viviendo, porque Noé vivió una serie de consecuencias. Su familia posiblemente no estaba de acuerdo y lo tildaban de loco, lo tildaban de desquiciado. La gente llegaba y se burlaba y se mofaba y le hacían lo que hoy se conoce como bullying, porque decían, este se volvió loco, ¿para qué construye un arca si nunca ha llovido? El mar más cercano está muy lejos. O sea, fue casi un año de estar viviendo el contraste de la palabra de Dios versus la reacción del mundo. Escúcheme esto: está el plan de Dios para tu vida y está la reacción de tu familia, de tus seres queridos y del mundo. Los que no están de acuerdo, los que no le parece, los que a nadie les ha pedido opinión. Dios está
tratando única y exclusivamente contigo. Dice la palabra que después de que Noé vivió el proceso de construir el arca y entraron todos los animales, sucedió algo muy, digo yo, impactante en la vida de Noé. Porque en el versículo 20 dice, y Dios cerró la puerta. Aquella puerta se cerró bruscamente, potentemente por la mano de Dios. Yo me imagino tratar de visualizar a Noé y decir, bueno, esta puerta se cerró, ahora ¿quién la podrá abrir? Si fue Dios que la cerró y él se ve en un cubículo de madera de varios pisos de alto con solo una ventana a un lado y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer en este tiempo? Porque Noé sabía que todo lo que estaba fuera del arca, o todo lo que estaba fuera del plan de Dios para su vida, porque fue el plan de Dios para la vida de Moisés, porque no quedó otro ser viviente, solamente él, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, solamente. Se cierra la puerta y empieza a llover. Dice la palabra que literalmente las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y aquello empieza a moverse de un lado para otro. Llegará el momento en tu vida que las circunstancias te van a empezar a mover de un lado para otro. Sientes que todo se cae. Sientes que todo se está viniendo abajo. Y eso no es lo que está pasando. Es que Dios está acomodando las piezas de tu vida para llevarte a un nuevo nivel. Porque lo que Dios quiere hacer contigo, Él no lo va a poder hacer si antes no trabaja con tu persona, si antes no trabaja con tu carácter, si antes no trabaja con tu orgullo, incluso si antes, escuche esto, Pastor David, no trabaja con tu manera de adorarlo a Él. ¿Por qué? Porque a veces somos muy mezquinos en la manera en que buscamos de Dios, en la manera, en el tiempo que oramos y en el tiempo que le damos a su presencia. Él quiere un nivel mayor en nosotros, pero Él va a empezar a mover absolutamente todas las cosas. Todo lo que estaba afuera empezó a morir. Todo lo que empezó afuera empezó a morir. Hasta incluso dice el versículo 8 en el capítulo 5 que el agua subió por encima de los montes. Escúcheme esto, el monte Everest mide 8.848 metros y dice la palabra que aproximadamente el agua se elevó casi 5 metros más de aquella altura. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios te quiere llevar lo más alto posible, lo más cerca de su presencia, para que tú entiendas que solamente tienes que mirar hacia arriba, porque si miras hacia abajo no hay absolutamente nada en lo que tú confiabas, porque posiblemente Noé tenía una vida hecha, tenía sus fincas, tenía su ganado, tenía sus negocios, no sé exactamente a qué se dedicaba él, pero él tenía ya su núcleo familiar. Él tuvo que desprenderse de todo y meterse en el plan de Dios. Pero ¿sabes qué sucedió? Que mientras Noé estuvo en el arca, aprendió, escuche esto, a someter su vida más delante de Dios. Noé nunca cuestionó, nunca preguntó, nunca se dejó que su espíritu se entrara en un desorden emocional. Nunca permitió que el sentimiento de perder a todo su núcleo familiar, sus seres queridos, hermanos y parientes, le afectase, porque él sabía que el propósito de Dios era mayor para él. Lo que Dios tenía para él era algo mejor que tener una estabilidad económica, una estabilidad familiar, tener toda una vida ya hecha. Él obedeció, cayó cuando Dios le habló. Noé se quedó callado, no dijo, pero ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Dios, ahora, ¿qué va a pasar en esta situación que estoy viviendo? En esta situación que me sacó, me desubicó de mi vida normal. Hay momentos en que llega una noticia a tu vida que si tú no estás aferrado completamente a la mano de Dios, y digo aferrado a la mano de Dios porque no hay otra cosa,
no hay creencia, no hay religión, no hay absolutamente nada. Dice la palabra que Dios es Dios de dioses y Señor de señores, y que ante Él toda rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Noé tuvo que entender que era solamente Dios y Él. Empezó a llover, fueron muchos días de lluvia. 40 días lloviendo sobre la tierra, lloviendo. Pero llegó el momento en que las aguas dejaron de caer sobre la tierra. Pero fueron 150 días en esa temática de que no se sabía dónde estaba. El arca representaba un encierro para las emociones, para las intenciones. Y Noé no tuvo que luchar solo. Él tuvo que explicarle a su esposa por qué su familia no estaba ahí. Él tuvo que explicarle a las a las esposas de sus hijos por qué sus familias no estaban en el plan de Dios. Vuelvo y repito, cuando Dios quiere tratar contigo, tienes que aprender a soltar absolutamente todo. Igual dice la palabra que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Noé no cuestionó a Dios. Noé no hizo nada, absolutamente nada, que obedecer a Dios. Pasaron mucho tiempo, dejó de llover. El arca se seguía moviendo de un lado hacia otro. No sé qué pensaba Noé, no sé qué pensaba su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero dice es la palabra en el capítulo 8, en el versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 del libro de Génesis. Escuche esto, Michael Palma. Escuchen estos siervos y escuche esto, Pastor David. Dice, y se acordó Dios de Noé. Llegará el momento en que tú menos lo pienses, que Dios se va a acordar de ti. Dios se va a acordar de lo que en el camino que te puso a caminar, en la situación que te metió, en el horno que te metió, en cualquier parte que Dios haya permitido que tú estés, haya sido una cárcel por una injusticia, haya sido un proceso médico en un nosocomio, haya sido un quebrantamiento en la estructura de la familia, haya sido un quebrantamiento en la empresa. Dios, dice la palabra, y se acordó Dios de Noé, que él tenía una familia donde iba a levantar una nueva generación, que él tenía una familia donde él iba a levantar algo nuevo para toda la humanidad. Y dice que el arca descansó. Usted ya conoce la historia de cómo él enviaba unas aves hasta que se dio cuenta que ya había reverdecido la tierra. Entonces Dios, no Noé, Dios abrió la puerta del arca. No te salgas del proceso si Dios no te ha sacado. Como dice mi pastor, no intentes torcerle el brazo a Dios. No exijas, solamente sométete. Una vez orando, yo clamaba a Dios por un milagro. Clamé muchos meses, más de un año por un milagro. Y una madrugada orando, el Señor me decía, es mejor el milagro que tengo pensado para ti que el milagro que tú me estás pidiendo. Y ahí fue donde entendí que debía reposar en Dios. Es mejor lo que Dios tiene para ti. Dios abre la puerta del arca, Noé desciende y Dios le da una instrucción. Y le dijo Noé, fructificaos y multiplicaos. Eso fue absolutamente todo. Pero si usted puede conmigo comprenderlo en la palabra, Dios le dice a Noé, hazte un arca. Y lo mete en un propósito que duró casi un año. En ese tiempo Dios no le habló a Noé. Guardó un silencio profundo. Un silencio completo y total. ¿Cuántas veces has orado y oras y dices, Dios no me escucha? Dios a mí no me escucha, pastor, ore usted porque a usted Dios sí lo escucha. No es que Dios no te esté escuchando, es que Él sabrá en qué momento y en qué tiempo abre la puerta del arca para que tú salgas a una nueva dimensión. Dios le dijo a Noé, fructificaos y multiplicaos, y se fue de la vida de Noé.
Pero ¿qué hizo Noé? Dice que él tomó unas piedras, tomó unos animales y ofreció un holocausto delante de Dios. Y aquí es donde quiero llegar con el mensaje de esta noche. Dice que Dios se volvió, escuche esto, Pastor David, dice, y a Dios le llegó un olor grato. Un olor grato de alabanza, de sacrificio. A Noé nadie le dijo adore. A Noé nadie le dijo tienes que alabar. A Noé nadie le dijo tienes que presentar una ofrenda, un sacrificio agradable delante de Dios. Él lo hizo porque en el tiempo que estuvo en el arca, si hay algo que él aprendió fue adorar a Dios, porque era lo único que él podía hacer. Adorar y confiar. Adorar y confiar. Yo te reto en esta noche y te motivo para que en la situación que estés viviendo, independientemente cuál sea, estés sometido adorando y confiando. Adora y confía, adora y confía. Y dice la palabra que Dios se volvió y le dijo a Noé, Noé, nunca escaseará la sementera delante de los hombres. Nunca les hará falta nada. Pero esta promesa de Dios la provocó la alabanza y la adoración delante de Dios. Y las generaciones hasta hoy somos bendecidas por la adoración de Noé, porque Dios le dijo, habrá luz, habrá noche, habrá sustento para todos los hombres. Y hubo un pacto que Dios hizo con la humanidad, que usted ya lo conoce. Te motivo para que estés en adoración. Te motivo para que confíes. Y en este tiempo de prueba, en este tiempo de soledad que tú dices, solamente refúgiate en Dios. Bendiciones. Ay, cielos abiertos. ¿Qué canción es, hermano? Después de que me la recomendaste, no la he parado de escuchar.